Bien, ¿y vos cómo va la jornada? Bueno, por ahora, para nosotros, en este tiempo irreal que es el de la tele, recién está empezando. Muy bien, buena jornada esta mañana. Muchas gracias. Chau, chau. Y buenas tardes para todos en casa. Acá empieza para nosotros la jornada, ¿no? El vivo de esta Boca es Mía, que hoy va, por supuesto, a iniciar con la noticia con la que despertábamos, y es este suicidio en la cárcel. No es un suicidio cualquiera, no es la historia de un criminal cualquiera. Estaba a un mes de su juicio oral, el femicida de Micaela Honrubio, un caso que ha dejado también muchísimas interrogantes, y ahora este episodio. Uno puede preguntarse, bueno, a ver, el hombre que nunca dijo finalmente haber sido el autor, ¿le vino de pronto culpa? ¿O lo que le vino de pronto fue visualizar esos 45 años que iba a pedir ¿no? Fiscalía para su caso y lo encontró intolerable? ¿De qué estamos hablando en este caso? Muchísima gente en las redes sociales ya vieron, ¿no? Cómo manifiestan alegría por este caso, por el hecho de que se haya suicidado. Finalmente uno dice, bueno, creemos que en realidad hay determinado tipo de delitos que solo entendemos se hace justicia cuando se zanjan con la muerte del criminal, ¿no? Muchas preguntas, y nos va a estar acompañando un especialista para analizarlo. Pero hagamos primero un repaso, una crónica de este caso concreto. Un vecino de la zona de Tropezón, en el departamento de San José, denunció en la noche del miércoles a la policía que había escuchado una discusión en una casa y luego 2 disparos. Dijo que después de esos sonidos vio salir a un hombre cargando un cuerpo que lo colocó en el auto y se alejó. Cuando el vecino se acercó al lugar, vio que había un rastro de sangre importante en la calle. A partir de ese momento, la policía desplegó un amplio operativo en la zona con puestos de control y detuvieron a varios vehículos que coincidían con la descripción dada por el vecino. Paralelamente a esta situación, la familia de María Micaela Honrubio, de 30 años, denunció su desaparición. La mujer, madre de 2 niños, había sido vista por última vez a las 7 de la tarde del miércoles cuando salió de su trabajo rumbo a su casa. Fue así que la policía dio con un hombre de 45 años que había tenido una relación con Honrubio. Si bien fue detenido en la mañana de este jueves, negó tener vinculación con la desaparición y fue dejado en libertad. En las pericias realizadas a su auto se encontraron rastros de sangre, por lo que el hombre fue detenido nuevamente y conducido a fiscalía para que declare. Ambos habían estado pocos meses juntos y se habían separado hace 15 días. ¿El detenido no le ha aportado nada de información al respecto? Siempre se ha mantenido lo mismo, que él no fue, pero bueno, los elementos están más allá de las manifestaciones de una persona. ¿En ningún momento reconoció haber estado con Micaela en la noche del miércoles? No. Y se espera concretamente los resultados de las pericias que se le realizaron al automóvil, como así también las pericias que se realizaron el día de ayer al vaquero y también a la alfombra para determinar si pertenecen a Mica. Por lo que nos señalaron personas que estaban aquí, vecinos y demás, sí, el papá habría reconocido ese vaquero como el vaquero de Mica. Pero la policía todavía trabaja en base a que esta joven está desaparecida. La Fiscalía solicitó la ampliación de las medidas cautelares para el imputado por este crimen, Gabriel Pistón, por 120 días más de prisión preventiva. También se amplió la carátula del caso a homicidio muy especialmente agravado por femicidio. La defensa de Pistón, por su parte, considera que es innecesaria esta medida solicitada por la Fiscalía y a la que accedió la justicia. No estamos todavía en la etapa de la acusación no ha sido hecha, pero fundamentalmente la prueba principal acá falta, que es el arma homicida, ¿no? Los restos de Micaela fueron encontrados el pasado 30 de mayo, luego de 63 días de búsqueda. Estaban próximos a una cañada donde la policía presume que el femicida escondió el cuerpo. Junto al cráneo había una bolsa que tenía restos óseos y estaban también los championes, los calzados, las zapatillas de Micaela, como decía el papá, que en definitiva eso y la camperita blanca con cierre son los principales indicios de arranque para tener esa firme expectativa de que se trate del cuerpo de Micaela. ¿Esa zona se buscó a Micaela? ¿Se hizo rastrillaje? Esa zona está dentro del área macro que nos marcaban el cruzamiento de antenas de más de 300 kilómetros cuadrados. Lo único que nos quedaba que estuviera debajo del agua y el agua
la sacaron. Lo que se quiere encontrar por parte de la policía para terminar de cerrar el círculo de este caso es el arma con la que Micaela fue asesinada, que aún no aparece. Yo creo que puede llegar a ser el único elemento de que pueda sostenerse, porque el resto de las pruebas que hay e indicios que hay alrededor del tema de los disparos y del arma no deja duda de que se cometió el homicidio, que fue por él y realizado. O sea, a nuestro criterio no hay duda. René Premichieri solicitó este lunes una condena de 45 años de prisión para Gabriel Pistón, el femicida de Micaela Honrubio en Ciudad Rodríguez. La condena que pide para el imputado se compone de 30 años de penitenciaría por homicidio muy especialmente agravado por femicidio, más otros 15 años de medidas eliminativas por la gravedad del crimen, según detalla el documento oficial. La pena que solicita la fiscal René Premichieri es la máxima prevista en nuestro país. Bien, tenemos un móvil pronto en este momento con el psicólogo forense Gustavo Álvarez. Diego Travieso está con él. Buenas tardes para los dos. Victoria, ¿qué tal? Buenas tardes para todos. Efectivamente, estamos con Gustavo Álvarez, psicólogo forense, que Gustavo nos acompañó en varias oportunidades para hablar de este caso concreto de Micaela Honrubio. Incluso al otro día que salió esta noticia, Gustavo estaba con nosotros y varias veces analizamos esta situación. No solamente el hecho concreto, sino también analizamos las características de Gabriel Pistón. Y en uno de los pasajes, Gustavo, que estuviste por estas bocas mías, hablabas acerca de la personalidad psicopática de Pistón, ¿no? Cómo él era una persona que era controlador, que mantenía eso en el tiempo, y también sin eco afectivo, que muy frío, que era lo que a nosotros también nos pasaba cuando veíamos que en realidad nunca dijo que había matado a Micaela. ¿Se esperaba este desenlace de esta persona con esta personalidad psicopática? Buenas tardes a Victoria, a los panelistas, a la audiencia. A ver, la personalidad psicopática con rasgos claramente narcisistas y esquizoides, vamos a no complicarlo y ser lo más llano posible, no es un factor de riesgo suicidógeno. En general, el narcisista, el psicópata, no son estructuras de personalidad ni maneras de ser en el mundo que atenten contra su vida en una forma estadísticamente relevante. De todas maneras, donde está la fortaleza también está la debilidad. El narcisista, por lo pronto, y el psicopático en algunos casos también, lo que no puede soportar es el perder el control, es que el otro gane, en este caso un aparato jurídico. Esto bajo las hipótesis, como siempre aclaro yo, que yo no estoy en el caso, entonces desde lo que se ve desde afuera es lo que se puede hipotetizar. Estos rasgos de personalidad, reitero, pueden generar un pasaje al acto, un suicidio con estas características, donde yo me doy cuenta que pierdo, donde la inminencia del juicio y donde la inminencia de todos los indicios y pruebas estarían dando cuenta que se iba a efectivizar una pena, con lo cual yo terminaría siendo perdidoso y el otro ganancioso, y bueno, en ese escenario es que a veces no pueden sostener el continuar con su vida y hacen un pasaje al acto, que también tiene determinadas características, porque es la máxima situación en donde yo estoy diciendo cuándo se termina, cuándo no se termina, y qué es lo que se va a saber de realmente el caso y qué no, ¿no? Victoria, te escuchamos. Sí, en este marco de estructura psicopática de la personalidad a la que se ha hecho tanta referencia, y escuchando su respuesta anterior de cuán improbable, pero no imposible, es que se dé un suicidio, ¿no? ¿Es menos probable aún que haya tenido un momento de sentimiento de culpa o son incapaces de llegar a ese punto? Mire, Victoria, a ver, de ratificarse la estructura, el modo de ser, no es una enfermedad la psicopatía, el modo de ser psicopático, una personalidad psicopática, la posibilidad de un momento de culpa, de arrepentimiento, de un eco afectivo muy fuerte que lo llevara a impulsar a un acto suicida es tendiente a cero. El psicópata, por estructura hasta neuroanatómica, lo que se está descubriendo últimamente, no tiene la capacidad de arrepentimiento, ni de culpa, ni de eco afectivo.
No, ahí hay un matiz, y acá discrepo o vamos a discrepar con algunos colegas, y bienvenido sea esto. El psicópata yo entiendo que tiene una empatía muy fuerte, porque en 11 segundos, en 10 segundos, el psicópata puede claramente posicionarse en su personalidad y saber cuáles son los puntos débiles que usted tiene y utilizarlos. Desde ese punto de vista, el psicópata es tremendamente empático. Después, ¿qué es lo que hace con esa empatía? Para manipularlo, no para... Es una empatía ser operacional. de sentimientos positivos. Exactamente. Es una empatía que llamamos operacional, operativa, que sirve a los fines de la manipulación del otro. La otra pregunta, y desde la psicología puntualmente, una persona que está en prisión y se suicida, ¿uno podría suponer que es un proceso meditado o que puede responder a un impulso? Mire, hay que ver, yo justamente hablaba fuera de cámaras con Diego, una conversación muy rica, en donde yo creo que una de las patas que nos está faltando acá en el Uruguay es hacer investigación post-mortem de este tipo de delincuentes, de presuntos delincuentes, porque todavía no fue juzgado. ¿Qué quiero decir con esto? Es que sería tremendamente rico a nivel criminológico que uno pudiera acceder a quienes compartieron en los últimos meses con esta persona, ver eventualmente qué es lo que había transmitido, su modo de ser, su modo de pensar. Eso sería tremendamente rico. En eso se basan los perfiles criminales. Lamentablemente acá en el Uruguay no tenemos un gran desarrollo a nivel investigativo general y menos aún dentro de la criminología. Pero sería muy bueno de ver también para poder analizar y predecir con cierto grado de fiabilidad futuras situaciones parecidas o similares a esta, ¿no? Bien. De todas maneras, uno siempre se pregunta desde el afuera, ¿cómo es posible que en una cárcel, y trascendiendo este caso puntual, ¿no? Donde una de las características es el hacinamiento, la falta de intimidad y de privacidad, cómo encuentra un momento de soledad una persona sin testigos oculares, al menos, para suicidarse? Es una buena pregunta, y es una buena pregunta que obviamente debe abrir, y seguramente lo están haciendo, conozco a la directora del INR, interna, y seguramente se debe haber comenzado ya una investigación, ¿no? Porque lo que usted pregunta es una cuestión de sentido común, sí, es cierto. ¿Cómo puede alguien en una situación de hacinamiento, de prácticamente una convivencia constante y continua, poder tener el espacio suficiente de tiempo como para poder suicidarse, ¿no? El suicidio por ahorcamiento no es inmediato tampoco. Pero además, ¿por qué no hacer otras preguntas? Si tuvo el espacio de intimidad suficiente para suicidarse, tal vez también existió ese espacio de intimidad suficiente para que alguien lo matara y lo hiciera pasar por un suicidio, ¿o no? También, pero justamente ahí está muy buena la apreciación esa, porque ahí es donde entra la investigación criminalística, ¿no? Y yo sé que esto puede causar un poco de escozor en la audiencia, pero yo siempre reitero y reivindico que el técnico tiene que hablar en un discurso técnico, no militante ni ideológico. Esto es una muerte que tiene las características de un suicidio, pero como usted bien dice, te tiene que hacer un análisis y una investigación criminalística para ratificar esa hipótesis o rectificarla. Bien. Y también desde la psicología y su experiencia, pensando en la familia de la víctima, ¿no? Esto, ¿cómo cae? ¿Se suma un concepto de justicia o por el contrario, uno desea que se haga justicia y el culpable cumpla la pena del caso? Porque para muchos esto es zafó de la pena, ¿no? Se alivió de los 40, siempre pensando en un sistema carcelario con estas carencias de rehabilitación que tiene el nuestro, ¿no? Sí, dos cosas. La rehabilitación de este tipo de personalidades también es tendiente a cero. Y en cuanto, o en respuesta a la pregunta concreta... Que en un sistema con mejores condiciones, por lo menos que no nos critiquen desde las comunidades internacionales por violar derechos humanos, en un sistema un poco más digno, la pena tiene una característica determinada. En el nuestro es el infierno. Claro, entiendo. ¿La familia de la víctima prefiere que pase por el infierno o prefiere que se ahorre el infierno y se suicide? Y mire, Victoria, esto es un resorte muy subjetivo de cada núcleo familiar y cada subjetividad que integra el grupo familiar. De todas maneras, la muerte o la condena
es un punto, un límite, una frontera simbólica para un penar que se había extendido en el tiempo durante mucho tiempo, incluso durante meses cuando no se encontraba el cuerpo de la víctima, ¿cierto? Entonces, más allá de que impacte de una manera o de otra, tanto la muerte, reitero, como la condena efectiva que se iba a realizar, presuntamente se iba a efectivizar, es un punto, es una frontera simbólica para empezar a elaborar o tener las posibilidades de comenzar a elaborar un duelo en buena forma. Bien, Gustavo Álvarez, psicólogo forense, muchísimas gracias como siempre por su muy valioso aporte. Diego, muchas gracias. No, gracias a ustedes, que tengan buena tarde. Gracias, Victoria, seguimos con ustedes. Bien, no sé si tenemos que ir a la pausa o tenemos tiempo para empezar un tiempo para una ronda. Para abogados, pregunta, ante una situación como esta, desde la perspectiva del derecho, se considera que se cierra el caso, se archiva el caso. ¿Qué pasa con el caso? ¿Cómo queda? Se extingue la pena porque el sujeto que era objeto, en este caso todavía lo que pasa es que no hay una sentencia. Por eso, al no haber una sentencia y el juicio oral todavía no había empezado, ¿queda margen para que entonces, bueno, haya que pensar que puede haber algún otro sospechoso en la vuelta? Estaba todo en contra de Pistón. Difícilmente, y su suicidio también podría ser una lectura difícilmente en este caso haya margen o posibilidad de que haya algún copartícipe de esta situación. La investigación se centraba exclusivamente en esta persona. Los elementos que había se centraban en esta persona y por eso la acusación de los 30 años más 15 años de medidas eliminativas. Creo que con esto, digo, se cierra el caso y se liquida el tema, ¿no? Habló la fiscal en estas últimas horas, en estos minutos, al mediodía, y dijo que, bueno, una vez que se esclarezca y se le aporte la información respecto a las circunstancias en las que esta persona fallece, no queda más que cerrar el caso y archivarlo. Bien, perfecto. O sea que esa pregunta tiene la respuesta. Porque era el único imputado. El Instituto Nacional de Rehabilitación, en el comunicado que levanta Unicom, dice que Pistón se encontraba junto a 3 PPL, personas privadas de libertad, en el lugar donde estaba recluido. Claro, por eso mismo uno dice cómo... No, respondiendo a la pregunta que tú te hacías también. Solo, ¿cómo puede estar solo? Por otro lado, decir, bueno, tal vez parte de los códigos internos de allí sean... Déjame irme, no sé, se me ocurren mil posibilidades. En la celda, pero en el momento estaba solo, quizás, ¿no? No queda claro el comunicado, porque... Lo que se informó al respecto es que estas personas estaban durmiendo y que cuando se levantaron, bueno, encontraron esta situación. Bien. Alejandro. Me quedé pensando en lo que vos señalabas, porque incluso apoyándome en algunas reacciones de personas a través de las redes, mirá que hemos llegado, ¿no? Y sin intención de juzgar, se lamentaban que se hubiera quitado la vida y que no hubiera pasado, entre comillas, por el calvario de la cárcel. Y esa es como, en alguna definitiva evidencia, la razón de la sinrazón, ¿no? Porque desde nuestras perspectivas, o por lo menos de una perspectiva mayoritaria, y por otra parte la legal en nuestro país, nada es peor que la muerte. A tal punto que la muerte no está en nuestro orden judicial, ¿no es cierto? También eso hace ver también la contradicción dentro de la propia sociedad. Si lamentás que este hombre se haya suicidado y se haya ahorrado el calvario de la cárcel, también sabemos que si uno pone a votación pena de muerte, la gran mayoría hoy te dice sí. Entonces, bueno, ¿qué lugar le estamos dando a la muerte? Sobre eso último no estoy tan seguro, pero en todo caso... Lo hemos, al menos en nuestro humilde termómetro del programa, hemos tomado esa temperatura, ¿no? Aún así, teniendo en cuenta el humilde termómetro, yo no estoy tan seguro de eso. Pero en todo caso, a mí me parece que, a ver cómo lo digo sin pisar una baldosa floja, que una persona se quite la vida desde cualquier perspectiva, a mí por ahora sigue siendo una mala noticia. ¿Aún en el caso de Gabriel Pistón? Por eso, porque no quiero desandar de lo que son mis principios éticos siempre, porque si yo tengo unos principios, pero los cambio según los casos, esos principios, quitarse la vida no está dentro de mi parámetro de lo que debiese ocurrir. De todos modos, y ahí emana la contradicción, me parece que en algún punto me animo a suponer que esto implica para muchos los actores directísimamente involucrados y probablemente buena parte de la sociedad una suerte de alivio. Me parece... Pero ¿te tiene que dar lástima o pena la muerte de Pistón? No fue la palabra... Pará, Victoria, no dije ni lástima ni pena.
dije No, que... pero esto es una pregunta al margen Bueno, que estoy haciendo yo. Pero a partir de algo que comenté yo, Claro, entonces... de que siempre es una mala noticia que alguien se Bueno, quite la que vida. una persona suena obvio. Bueno, el suicidio... ¿Gabriel Pistón también? El suicidio para mí no es una buena noticia. Hablaba Álvarez, y cierro con esto, ¿no? Sí. De lo que pasa a nivel de los familiares y demás. Yo creo que una vez más es admirable el lugar desde donde se para comunicar el papá de Micaela, que también habló, habló acerca del caso y dijo que esto no representa ningún alivio, entre otras cosas porque quedan muchísimas preguntas sin responder. Y además, yo la verdad que me parece que es admirable, dijo, este hombre ya destruyó una familia, tiene una mamá, yo tuve que enterrar una hija y ahora su mamá va a tener que enterrar un hijo. Él debió haber cumplido esa pena en la cárcel. Yo no tengo más que sumarme a ese lugar. La nobleza a ese lugar, el dolor de la con la familia claridad, de Micaela. con la claridad en la que esta persona se para hablar de un tema que por supuesto es un profundo dolor propio, pero con la dimensión que lo hace a nivel del razonamiento de toda una sociedad. Si uno se pone a pensar no es una buena noticia en toda la información que supuestamente esperaba encontrar en ese juicio el papá de Micaela. Claro, No, pero pensando en eso, iba a obtenerla con la característica de personalidad de Pistón. Iba a poderle dar ese alivio de verdad a la familia. Nunca lo sabremos y eso es lo terrible, porque la búsqueda de la justicia no solamente es buscar al culpable que cometió el delito y encerrarlo, es conocer la verdad. Exacto. Y este hombre se va sin una gota de humanismo en el momento en que decide quitarse la vida, de decir lo que cometió, lo que hizo. Se va. A ver, permítame ir para este lado, sí, Selvita. De verdad que la pregunta que tú hiciste sobre si sería un suicidio o un homicidio, un asesinato, me despierta la duda en relación a la personalidad del personaje y de la... Él dice que no es una patología, pero sí la psicopatía. No, son cosas distintas, la psicopatía. Personalidad psicopática. Pero de todas maneras, digo, este individuo demostraba eso que él dice y la pena incluso que se agregan que los 15 años a los 30 años está basada justamente en la incapacidad de rehabilitación. Así es como se lo sugiere cuando se hace la pena tan grande que se le aplica. Y me parece como que, justamente, yo no creo que ni que haya sentido culpa, porque si hubiera sentido culpa hubiera dicho algo, hubiera contado algo, lo que demuestra que estaba al margen del tema y por todo como se procesó. Partamos de la base que la culpa y cómo la procesa es algo muy personal, ¿no? Me abre un signo de interrogación, que estando con 3 personas, conviviendo en una celda, y obviamente estaban los 3, porque si era de noche estaban durmiendo, y un ahorcamiento no es que se hace, no es un minuto, demora. Ni en silencio. Ni en silencio tampoco se hace. Entonces, ¿qué querés que te diga? Yo abriría así una investigación, independientemente de que efectivamente el señor se fue con su verdad. No me extrañaría que haya sido un suicidio, entre otras razones porque hay muchos suicidios. En el último quinquenio hay un promedio de 10 a 12 suicidios por año en las cárceles uruguayas. Mueren 27 a 37 personas por año en las cárceles uruguayas. Así que el hecho de que sea un caso de alta notoriedad no cambia de que estaban todas las condiciones para que esta persona se suicidara. Un psicópata, como se dijo, como lo dijo el especialista, pero además alguien que no tuvo el menor remordimiento para decir el cuerpo no lo van a encontrar jamás. Así que yo no festejo muertes, pero de esta muerte no me solidarizo. No me puedo solidarizar con la muerte de este tipo. Hay 2 dimensiones para estudiar este planteo, el tema de Pistón y el tema general de las cárceles uruguayas. A eso vamos después de la pausa, si me permiten. Vamos a cerrar este primer bloque y voy a tomar lo que vos planteás, Vero, porque me parece muy importante decirlo. El abrazo enorme a la familia de Micaela Onrubio, la admiración más absoluta en la nobleza con la que están atravesando este dolor y con la falta de verdad con la que van a tener que aprender a seguir adelante. Pausa y ya venimos. Sobre la línea divisoria